Un saludo a todos mis seguidores, bienvenidos a un nuevo video de Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Y hoy, bueno, les traigo la tercera y última entrega de Anatomía del Oído. Específicamente hablaremos entonces de la anatomía del oído interno. Ya en videos anteriores abordamos el oído externo, el oído medio y hoy, bueno, por supuesto la última porción. Como les vengo diciendo, en los primeros videos hablamos del oído externo, de sus dos porciones que son el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Luego en la segunda entrega de oído hablamos acerca de la caja timpánica, que es en sí el oído medio, y hoy entonces abordaremos al oído interno, que está compuesto por un grupo de estructuras denominadas en conjunto laberinto, ya que son unas estructuras bastante complicadas anatómicamente en recorrido. Parece literalmente un laberinto. Y este laberinto a su vez está formado por la cóclea, también denominada caracol, y los conductos semicirculares, además de otras estructuras como el vestíbulo, que veremos en más profundidad ahorita. Entonces, entrando a materia, hoy hablaremos de el oído interno. El oído interno está compuesto, como les dije, por un grupo de estructuras que tienen una forma de laberinto por lo complicado de su recorrido. Entonces principalmente hablaremos acerca del caracol, también denominado cóclea. Hablaremos del vestíbulo, que es la entrada al conducto auditivo interno y también su salida. Y a través del vestíbulo salen también los conductos o canales semicirculares que abordaremos en este video. Ambos estructuras del oído interno, al final lo que me van a formar son los dos nervios más importantes del oído, que son los nervios que llevan en sí la audición y el equilibrio, porque algo importante del oído interno es que no nada más se encarga de la audición, que eso es a través de la cóclea, sino que a través del vestíbulo y los conductos semicirculares se encarga de regular el equilibrio corporal. Por eso es que el nervio que emerge de él tiene dos raíces, un nervio que viene del caracol, que es el nervio coclear, y un nervio que viene del vestíbulo, que es el nervio vestibular. En conjunto, la unión del nervio vestibular junto con el nervio coclear se conoce como nervio vestíbulo coclear o nervio auditivo, que es el famoso octavo par craneal. Ya saben que entonces se encarga de la audición y del equilibrio. Entonces vamos a descubrir cuál es la anatomía detallada de estas estructuras del oído interno. No se despeguen del video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Entonces, muy importante amigos, no olviden suscribirse al canal, aquí en la esquina inferior derecha donde sale suscribirse. Denle suscribir para que puedan acceder al contenido completo de mis videos. Entonces este oído interno está conformado por todo lo que es el laberinto. Aquí todas estas estructuras que estamos viendo son las del oído interno. Esta cara que estamos viendo es la cara externa, es decir, es lo que nosotros vemos desde el oído medio. Es muy importante que ustedes dominen la anatomía del oído medio, sobre todo la del medio. La del externo no importa tanto para entender el interno, pero sí tienen que dominar la anatomía del oído medio en mi video anterior para que puedan entender este oído interno a la perfección. Entonces esta cara externa es la que ve hacia el oído medio. Y la cara que no vemos, que es la que ve hacia allá, sería la cara interna, la cara medial, que es la que ve hacia el cráneo. Entonces este laberinto está conformado por dos grandes estructuras. Una primera porción del laberinto, que es el denominado laberinto óseo, que es la parte ósea, es la parte de hueso, específicamente de hueso temporal, que me conforman las estructuras. Pero adentro de este laberinto óseo se encuentran otra estructura. Vean que aquí está cortado todo el laberinto óseo y vean que hay unos espacios. Esos espacios están unidos, están, mejor dicho, rellenados por otra estructura que vean que sigue los mismos recorridos del laberinto óseo, pero que tiene una, digamos, composición membranosa. Y este es entonces el laberinto membranoso, de manera que el laberinto membranoso se encuentra inmerso dentro o cubierto, protegido por lo que es el laberinto óseo. Importante ambos laberintos para que se pueda dar la audición. Vean aquí un corte nuevamente del laberinto óseo. Todo esto que ven que está blanquecino en esta imagen corresponde a lo que está dentro del laberinto óseo, es decir, al laberinto membranoso. Vean aquí entonces todas estas estructuras que ven en azul
son las que me conforman el laberinto membranoso, mientras que el laberinto óseo sería todas estas estructuras propias del hueso temporal. Ahora bien, vamos a comenzar a hablar primero del laberinto óseo. Si ustedes dominan el laberinto óseo, van a ver que el laberinto membranoso se les va a hacer mucho más fácil. Lo primero que tienen que saber del laberinto óseo es que ocurre específicamente en este hueso, que es el hueso temporal. Todas las estructuras del oído interno se encuentran dentro del hueso temporal, más específicamente en la porción del peñasco del temporal. A través de ese peñasco del temporal hay un agujero que se llama agujero auditivo externo o conducto, interno o conducto auditivo interno, por donde sale el octavo par craneal que les comenté, que es el nervio vestíbulo coclear, llevando entonces la información que trae del vestíbulo y conductos semicirculares y del caracol hacia lo que es el encéfalo, llevando la información de la posición con respecto al equilibrio y la información con respecto a la audición. Entonces, vean aquí este corte, aquí más o menos ven los conductos semicirculares, aquí estaría el caracol, vean cómo es hueso. Les traje esta imagen para que entiendan que esas estructuras son propias de este hueso que ven aquí, que es el hueso temporal. Entonces, este laberinto óseo, como lo estamos viendo aquí, recuerden que estamos viendo su cara externa, va a estar conformado por dos partes o dos estructuras importantes. Primero, lo que es la cápsula óptica. ¿Qué es la cápsula óptica? La cápsula óptica en sí es el mismo hueso, es decir, es el endostio de ese peñasco del temporal. El propio hueso, el propio caparazón es la cápsula óptica, óptica haciendo alusión a oído. Ahora, todas las estructuras que se encuentran internas, es decir, el hueco, el espacio que está, digamos, revistiendo a toda esa cápsula óptica, es el espacio perilinfático. Es decir, todo esto que ustedes ven aquí de hueso es la cápsula óptica, que vean que es hueso, mientras que todo el espacio que se encuentra adentro, es decir, la luz de esa cápsula óptica es el espacio perilinfático. Esta es la cápsula óptica, mientras que lo que está dentro es el espacio perilinfático. Nuevamente aquí todo esto es cápsula óptica y todo el espacio que está aquí se llama espacio perilinfático. Algo importante es que hay un líquido que está dentro del caracol óseo, del laberinto óseo, perdón. Todo ese líquido que está dentro de esa cavidad es denominado líquido perilinfático. Ese líquido perilinfático es el que se encarga de transmitir las vibraciones que vienen procedentes del oído medio. Por eso es que el espacio también se le llama espacio perilinfático, gracias a que dentro de él hay un líquido que es el líquido perilinfático. Ahora, ¿cuáles van a ser las porciones de este laberinto óseo? Una porción central, que es la que me recibe a las estructuras del oído medio, me lo comunica con el oído medio, además me lo comunica con el cráneo, que es el denominado vestíbulo. De este vestíbulo se unen las otras dos porciones. Una son los conductos o canales semicirculares, que ya lo veremos más a detalle, y los otros son el caracol óseo, que bueno, de más está decirle que vean la forma de caracol que tienen y allí vería su nombre. El otro nombre anatómico es cóclea. Vamos a comenzar entonces primero con las estructuras que se encuentran dentro del vestíbulo. Primero, en la cara externa, que es la que me lo comunica con el oído medio, vamos a encontrar la gran ventana oval. Esa ventana oval es la que está tapada por el hueso del estribo. Ustedes cuando vieron oído medio en el video anterior, yo les hablé de una articulación tímpano-estapédica, que era la que se daba entre la base del estribo y esta ventana oval, que es parte de la cara externa del vestíbulo, de específicamente el laberinto óseo. Ahora bien, cortamos para entrar adentro del espacio perilinfático, adentro del laberinto óseo, y nos encontramos una serie de depresiones a nivel del vestíbulo. La depresión más, recuerden ustedes que esto es anterior, esto es posterior, ¿ok? Esta cara es externa y la que vemos hacia allá es la interna. Aquí cortamos la cara externa, que era la de la ventana oval. Entonces vemos un conjunto de tres fosas. La primera fosa, la denominada fosa elíptica. Luego de la fosa elíptica vamos a encontrar la fosa hemiesferoidal, también denominada simplemente fosa esferoidal. Estas fosas alojan unas estructuras del laberinto membranoso que cuando las veamos en laberinto membranoso la van a entender. Pero de una vez les adelanto que la fosa elíptica me contiene al utrículo
y la fosa esferoidal me contiene al sáculo. Más adelante entenderán qué significa utrículo y qué significa sáculo. Inferiormente vamos a encontrar una fosa que es la fosa coclear, denominada así porque es quien me une a la cóclea con lo que es el vestíbulo, por eso es que se denomina fosa coclear. Ahora, vean una serie de agujeros que se denominan fenestras que se encuentran en la cara interna de este vestíbulo. Bueno, por estas fenestras penetran las raicillas del nervio auditivo para formarse en su cara interna el propio nervio auditivo. Ahora, fíjense ustedes que dentro de la fosa elíptica hay un gran agujero grande viendo hacia medial. Ese agujero se llama acueducto del vestíbulo. Por allí pasa una importante estructura que es el conducto endolinfático, que también veremos más adelante en el caracol membranoso. De manera entonces vean que les estoy hablando cosas que no han visto, pero que cuando les explique el caracol membranoso que está dentro del óseo entenderán por qué se forman estas fosas. Ahora, algo importante del laberinto óseo, específicamente de su porción vestibular, es que ella me recibe también a los conductos semicirculares. Vamos a comenzar entonces a hablar acerca de los conductos semicirculares. Como pueden ver ahí son tres: un conducto semicircular anterior, un conducto semicircular posterior y un conducto semicircular lateral o externo. Esos conductos semicirculares desembocan en lo que es la porción del vestíbulo. Si ustedes están viendo que cada conducto semicircular tiene dos ramas, una rama de origen y una rama donde va a llegar otra vez, es de pensar entonces que vamos a encontrar 6 orificios, es decir, 2 para cada conducto a nivel del vestíbulo. Pero resulta que solamente encontramos 5 orificios, y eso se debe a que hay una rama en común o conducto en común que me une el conducto semicircular anterior con el conducto semicircular posterior. Este conducto en común entonces va a desembocar como uno solo a nivel del vestíbulo. Ahora, vean que existen dilataciones en los lugares donde desembocan esos conductos. Entonces, esas dilataciones reciben el nombre de ampolla. Este sería la ampolla del conducto semicircular anterior, o también lo llaman canal. Esta es la ampolla del conducto semicircular lateral y esta es la ampolla del conducto semicircular posterior. Ahora, es importante la disposición anatómica que tienen estos conductos semicirculares. Fíjense ustedes que el conducto semicircular anterior con respecto al posterior tienen un plano primero vertical y entre ellos forman un ángulo de 90 grados, mientras que el conducto semicircular lateral sigue un plano más bien horizontal, perpendicular también a los otros dos, formando ángulos de 90 grados. Lo vemos mucho mejor en esta imagen, en posición anatómica. Fíjense ustedes cómo el anterior con respecto al posterior están en un plano vertical y forman un ángulo aquí de 90 grados. Pero si digamos comparamos esos conductos anterior y posterior con respecto al lateral, vemos que el lateral está horizontal y que entre ellos también existirá un ángulo de 90 grados. Esta disposición anatómica es importantísima para regular lo que es el equilibrio. Entonces ya hablamos del vestíbulo, de los conductos semicirculares. Vamos a hablar entonces del caracol óseo. Esta es una de las estructuras más enredadas del oído interno. Este caracol óseo, primero, es una estructura que vean que es circular. La punta del caracol óseo es la que ve hacia el lateral. Se dice que incluso ve hacia lateral y ligeramente hacia anterior. Y es quien me forman, oigan bien, al promontorio que vemos en la cara interna del oído medio. El promontorio se debe a la punta de este caracol óseo, mientras que su base es la que ve hacia lo que es la fosa craneal media, es decir, hacia el cráneo, hacia medial. Entonces, la cantidad de vueltas que da este caracol óseo se dice que son 2.5 vueltas aproximadamente. Vamos a ver entonces la disposición de este caracol, espero lo entiendan bien porque es un poquito enredado. Aquí en esta imagen les muestro la cara interna o medial del oído medio y vemos entonces cómo esta elevación, que es el promontorio, está hecho por la punta, por el vértice del caracol óseo que se encuentra más hacia medial. Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber, muchachos, para entender el caracol es que él se enrolla, pero se enrolla alrededor de una estructura. Esa estructura que funge como eje es el famoso modiolo. Ese modiolo también lo denominamos eje o también se denomina columela, así como suena, columela con C y con M. Ahora, ese modiolo es la estructura ósea, es un eje óseo sobre el cual se enrolla el caracol. Va a tener una base y un vértice. Ya saben que el vértice
es lo que me va a formar el promontorio en el oído medio y la base es lo que va a mirar hacia lo que es la fosa craneal media a nivel del cráneo. Entonces, bien, a este modiolo se le enrolla otra estructura ósea como que si fuese un espiral. Esa estructura ósea es la que se denomina lámina en espiral ósea y es esa lámina en espiral ósea la que da una vuelta, como ven aquí, nuevamente otra vuelta, esta sería la segunda vuelta y casi hace la tercera vuelta, por eso es que se dice que hace cada 2 vueltas y media aproximadamente la lámina espiral ósea sobre el modiolo. Vean aquí para que entiendan más o menos, este sería anterior, esto es medial, esto sería el eje o modiolo, esto que ven aquí en el centro, y vean cómo estas estructuras que se están pegando al modiolo, que serían esta es la lámina en espiral, para que tengan una idea. Es como que si el modiolo fuese un clavo liso, y la lámina en espiral ósea se le pegara tanto y le diera tanta vuelta que lo convirtiera en un tornillo. Así es la descripción anatómica tal cual de qué hace la lámina en espiral ósea con respecto al modiolo. Es como que convirtiera un clavo en un tornillo. Ahora, esto que ustedes ven aquí sería el propio modiolo, que es el eje. Y estas estructuras que se están pegando al modiolo serían la lámina en espiral ósea, esta que ven en el centro. Ahora, ese modiolo, esta imagen es espectacular, la encontré en internet, no conseguí su bibliografía, pero me encantaría explicarle modiolo y lámina en espiral ósea con esta imagen. Fíjense ustedes, este cono que ven aquí es el columela o modiolo, ya saben que tiene un vértice y una base. Ahora, imagínense ustedes que esta estructura ósea también es la lámina en espiral. Vean aquí ahora la imagen de abajo, cómo convirtió el modiolo, que es un cono prácticamente, junto con la lámina en espiral, lo convirtió en un tornillo. ¿Sí ven cómo se contornea? Ahora, el propio caracol óseo, es decir, la cavidad del tubo, se enrolla a través del modiolo, pero se enrolla a través de la lámina en espiral en el modiolo. De manera que si yo pongo esta lámina en espiral, como la ven aquí, que es esta parte del centro, en el modiolo a dar vuelta, y yo sigo ese tracto con un tubo, imagínense con una manguera, yo puedo unir lo que es el caracol óseo a lo que es ese modiolo. De manera que sería algo así, esta sería la columela o modiolo, este sería el propio tubo, pero ya saben que en el centro del cubo primero está la lámina en espiral. Es por eso que al ustedes ver esta imagen, ustedes ven la lámina en espiral aquí en el centro y ven todo esto que es el propio tubo, es el propio caracol óseo que se enrolla a su vez en relación a la lámina en espiral ósea. ¿Ok? Ahora bien, a partir de esa lámina en espiral salen las estructuras que me conforman al caracol membranoso que veremos más adelante. Esas láminas que las veremos más adelante me dividen a esta cavidad del caracol óseo en 2 subcavidades. Una que está hacia anterior, que es denominada rampa vestibular, y una que está hacia posterior, que sería la rampa timpánica. Ambas rampas, vestibular y timpánica, jamás se unen, solamente en una parte que ya les voy a explicar, porque siempre están entre ellas la rampa media, que es el propio caracol membranoso. Es decir, estas membranas no permiten que se una la rampa vestibular ni la rampa timpánica. Ahora, véanlo aquí en esta imagen para que lo entiendan mejor. Fíjense ustedes cómo está el caracol enrollado, el tubo, y esto que ven en azul es la rampa media, es decir, es el caracol membranoso. Fíjense que me queda una rampa hacia anterior, que sería la rampa vestibular, que se llama así porque va hacia el vestíbulo. Le da la vuelta a todo el caracol hasta que llega a la punta, al vértice, al centro del caracol. Esta punta o vértice se denomina helicotrema, así como suena, helicotrema. Y ese helicotrema es el lugar donde se va a unir esta rampa vestibular y va a devolverse y va a comenzar ahora a ser rampa timpánica, que vean aquí cómo va hacia abajo en otro sentido. Yo sé que no lo entendieron bien, vamos a ver entonces la siguiente imagen. Este sería el vestíbulo, recuerden, ¿ok? Digamos, surco que ven aquí sería lo que les expliqué ahorita, que era en donde se alojaba el utrículo, que era la fosa elipsoidal, y esta fosa que está aquí, que es la fosa esferoidal, era donde se alojaba el sáculo, que es esto. Entonces todo esto es el vestíbulo. Recuerden que su cara externa estaba en la abertura de la ventana oval. Fíjense ustedes entonces cómo esta parte
que se comienza con el caracol o que se continúa con el caracol, como desemboca en el vestíbulo, es la rampa vestibular. Le da la vuelta al caracol hasta que llega al centro, en la estructura denominada helicotrema, y allí se devuelve, que ahora es la parte anaranjada, para formarme, perdón, ahora es la parte rosada, la anaranjada es la vestibular, ahora es la parte rosada, para formarme lo que es la rampa timpánica. Y esa rampa timpánica desemboca específicamente en lo que nosotros denominamos agujero redondo. ¿Ok? Agujero redondo. Ahora, o ventana redonda. Si ustedes dirán que es la ventana redonda, por eso es que los invito a que vean el video de oído medio para que puedan entender esto. Entonces, fíjense ustedes, esto es el vestíbulo. Esta es la rampa vestibular, vean que está un poquito más clara. Llega al centro del helicotrema y en la parte oscura comienza la rampa timpánica, en sentido contrario. Y esa rampa timpánica, que es la más oscura, vean que está desembocando específicamente en la ventana oval. Redonda, perdón. Esa ventana redonda, que sería esto, aquí lo vemos nuevamente. Vestíbulo, rampa vestibular, llegan al helicotrema y se convierte en rama timpánica. Esa rama timpánica termina específicamente en la ventana redonda. Esa ventana redonda está cerrada por una estructura que se denomina membrana timpánica secundaria, que es una lámina de tejido fibroso. Mientras que ya saben que el vestíbulo en sí, o la rampa vestibular, termina en el vestíbulo, que a su vez está tapada por lo que es la base del estribo en la ventana oval. Entonces, esta es la ultraestructura complicada del caracol óseo. Vamos a hablar entonces del laberinto membranoso para que puedan terminar de entender el caracol óseo. Ya van a ver que se les va a hacer mucho más fácil cuando les explique el laberinto membranoso. Ustedes se acuerdan que les hablé que el caracol óseo adentro tenía un líquido que se llamaba líquido perilinfático. Bueno, el membranoso tiene otro líquido pero en este caso se denomina líquido endolinfático o simplemente endolinfa. Entonces vamos a cortar el caracol óseo para poder entender cómo está hecho el caracol membranoso, que ya van a ver que son las mismas partes del caracol óseo. Vamos a empezar primero con los conductos semicirculares, que es lo menos complicado. Vean ustedes que estos conductos semicirculares que se encuentran adentro del conducto semicircular óseo se denominan conducto semicircular membranoso. Igualmente es uno anterior, uno posterior y uno lateral. Ellos se dilatan al momento de desembocar. Recuerden que les dije que desembocaban en el utrículo, formando lo que son la ampolla semicircular membranosa. Entonces esta sería la ampolla anterior, la ampolla media, y esta es la ampolla, esta es la posterior y esta es la ampolla del conducto semicircular lateral. Este sería el conducto común membranoso. Siempre le tienen que agregar la palabra membranoso al final. Ahora, estos conductos semicirculares desembocan específicamente a nivel del vestíbulo en una estructura denominada utrículo. Ahora bien, estos conductos semicirculares ya saben que son los mismos nombres que le damos a los conductos semicirculares óseos. Pero aquí cambia el nombre a nivel del vestíbulo, porque ya esto no lo podemos denominar vestíbulo. Vestíbulo es la parte ósea. Pero las estructuras membranosas que se encuentran dentro del vestíbulo son varias. Primero vamos a hablar del utrículo, que es la más grande de ellas, que es la que me recibe a los 5 huecos de los conductos semicirculares membranosos. Les expliqué por qué eran 5 y no 6. Entonces, la otra estructura que se encuentra a nivel del vestíbulo es el sáculo, que ese sáculo es el que se me continúa con lo que es el caracol membranoso. Ahora bien, este sáculo y este utrículo están unidos por un conducto denominado conducto utrículo saculares o sáculo utricular. Este sería el conducto utricular y este el conducto sacular. Ellos dos se unen a través de ese conducto. Ahora, en la unión de lo que es el sáculo con el caracol membranoso encontramos otro conducto, se llama así conducto de unión o conducto de reunión. Ese es el que me comunica entonces el caracol membranoso con lo que es el sáculo. Y vamos a ver que en la unión del sáculo y del utrículo hay un conducto que es el conducto endolinfático. Recuerden que cuando yo les hablaba de la fosa elíptica, les hablaba que ya estaba perforada por un agujero. Ese era el agujero del conducto endolinfático, porque por allí se mete ese conducto perforando a todo el peñasco del temporal, saliendo en un agujero que tiene él específicamente en la fosa craneal media y dilatándose, formando el saco endolinfático, que es una estructura sacular que se encuentra por debajo
de o por fuera de la dura madre craneal. Ahora, vémoslo aquí. Esto sería el sáculo, este sería el utrículo, este sería el conducto sáculo-utricular y este que se ve aquí cortado entonces sería el conducto endolinfático, unión de sáculo y de utrículo. Vamos a hablar entonces del caracol membranoso, ya para concluir, que este caracol membranoso está unido a lo que es el sáculo por el conducto de Reuniens. Entonces ese caracol membranoso sigue el mismo trayecto del caracol óseo y lo que tiene de diferente es que es esto azul, termina en un fondo de saco ciego. Es decir, cuando llega el vértice del caracol, ahí se acaba, un fondo de saco ciego. No hay ninguna comunicación o algún lugar en donde salga ese agujero, ese conducto. Ahora, vamos a ver bien esta imagen para determinar lo que está dentro del caracol óseo. Esto recuerden que era la lámina en espiral, esta era la propia caracol óseo o el propio tubo del caracol óseo. Esto era la columela o modiolo. Entonces fíjense ustedes que a través de esa lámina en espiral se originan dos membranas. Una membrana que vamos a ver más inferior, que vamos a denominar membrana basilar, y una membrana más superior que vamos a denominar membrana vestibular. Vean que la membrana basilar se inserta en lo que es el caracol óseo a través de este ligamento, que es una prolongación del endostio, no es más que una prolongación del endostio. Este ligamento se llama ligamento en espiral. Entonces este sería el pliegue en espiral óseo, esta sería la membrana basilar y esta sería el ligamento en espiral. Ya saben que este ligamento que se está uniendo aquí es la membrana vestibular. Entonces lo que me queda entre la membrana vestibular y el propio caracol óseo sería la rampa vestibular. Lo que me queda entre la membrana basilar y el propio caracol óseo sería la rampa timpánica. Y lo que me queda entre lo que es la la membrana vestibular y la membrana basilar es la rampa media o simplemente denominado caracol membranoso. De manera que el caracol membranoso es este espacio que ustedes ven aquí. Ahora, para complicar un poquitico más la cosa, vemos que encima de la membrana basilar se encuentra el famoso órgano de la audición. Gracias a él es que podemos oír. Es el famoso órgano de Corti o órgano en espiral. Y encima de él encontramos esta membrana que es la membrana tectoria. Entonces estas son las estructuras que encontramos adentro de lo que es el laberinto óseo, específicamente a nivel de lo que es la cóclea. Ahora, ¿cómo va a estar inervado este oído interno? Este oído interno va a estar inervado o va a llevar su insensibilidad especial, que ya saben que la que viene del caracol es la parte de la audición gracias al órgano de Corti con el nervio auditivo, específicamente su porción coclear, mientras que la que viene de los conductos semicirculares, del sáculo y del utrículo es la porción vestibular. En conjunto, este va a ser entonces el nervio vestíbulo coclear pasando por el conducto auditivo interno, llegando hacia lo que es el encéfalo, específicamente hacia el mesencéfalo como octavo par craneal, nervio vestíbulo coclear o simplemente nervio auditivo. Este que vemos aquí que está acompañando es el nervio facial, que no tiene nada que ver con la audición. La irrigación viene dado básicamente por esta arteria que vemos aquí arriba, que es la arteria laberíntica, también llamada arteria auditiva interna porque se mete por el conducto auditivo interno. Esta arteria laberíntica puede tener dos orígenes. Uno, de esta arteria que ustedes ven aquí abajo, que es la arteria cerebelosa anteroinferior, o puede originarse dos a nivel de lo que es el tronco basilar o la arteria basilar. Pero básicamente toda la irrigación del oído interno viene dado por esa arteria laberíntica, cual sea su origen de estas dos estructuras. El drenaje venoso lo hace a través de los senos petrosos. Lo puede hacer a través del seno petroso superior o el seno petroso inferior. Entonces, amigos, este ha sido todo el video. No olvides suscribirte en el circulito que te sale aquí. Aquí te dejo los links para que veas oído medio y oído externo. No olvides darle like al video. Es muy importante que le des like. Y me puedes seguir en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Muchísimas gracias por ver el video y seguirme.